Hay personas que toman un texto bíblico y lo aplican fuera del contexto. Y con un texto quieren hacer toda la prédica y muchas veces ya no saben ni qué están diciendo porque están sacando todo el texto. Cuando tú leas la Biblia y la estudies y prediques, predica el contexto general del pasaje bíblico. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Por ejemplo, si tú vas a predicar todo lo puedo en Cristo que me fortalece, por ejemplo, ¿no? Filipenses 4:13. ¿Qué tienes que hacer? Escucha bien. Para predicar de ese texto, primero tienes que orar. Es decirle, Señor, ilumíname, ayúdame. Yo quiero predicar la verdad de las Escrituras, pero ese texto me fascina tanto que quisiera predicar de él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy bien. Luego, después de orar, le pides al Señor que te ilumine. Y luego abres la Biblia y te vas a Filipenses 1:1. Y empiezas a leer toda la carta que el apóstol Pablo escribió a los filipenses. ¿Correcto? Empiezas a leer toda la carta, toda la carta, completa. Desde el versículo 1 hasta el final de la carta. Cuando la lees completa, la dejas, la cierras, vuelves a orar. Señor, ilumíname, ayúdame. Necesito que me digas cómo predicar de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vuelves a abrir la Biblia y vuelves a leer toda la carta otra vez. Cuando lees 2 veces la carta, entonces te vas a almorzar o te vas a lo que sea que quieras que estés haciendo, regresas después, vuelves a leer otras 2 veces la carta. Y cuando has leído 4 o 5 veces la carta completa a los filipenses, entonces tienes en tu cabeza el contexto general. Oh, Pablo está hablando de esto, está escribiendo aquí, está diciendo allá, puedo aplicar esto a mi vida o no, etc. Luego buscas en la internet o compras un buen comentario bíblico, ¿no? Hay buenos comentarios bíblicos sanos. Abres el comentario bíblico o lo ves en internet y comparas. ¿Qué dice este teólogo? ¿Qué explica este otro? ¿Cómo es que él comenta las Escrituras? Muy bien, cuando tienes el panorama general, entonces empiezas a hacer lo que se llama exégesis en la Biblia. ¿Qué quiere decir exégesis? Quiere decir extraer del texto bíblico, del pasaje bíblico, lo que realmente quiere decir, ¿no? Hacer un estudio a profundidad. Y a todo ese contexto se le llama hermenéutica. Toda la hermenéutica bíblica, ¿no? Es dar el sentido exacto del texto. ¿Por qué Pablo escribió todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Cuándo lo escribió? ¿Desde dónde estaba cuando lo escribió? ¿A quiénes se lo mandó? ¿Puedo aplicar eso a mi vida o no? Etcétera. ¿Cuál fue el contexto? ¿Por qué Pablo usó esa frase? Cuando tú analizas todo eso, entonces llegas al punto central y dices, Señor, aquí voy en el nombre de Jesús, ya preparé el mensaje. Tienes en la cabeza toda la carta a los filipenses, tienes en la cabeza los comentarios bíblicos que te han alimentado tu mente, tienes en la cabeza dónde estaba Pablo. Pablo estaba preso en Roma. Pablo ya era un viejecito. Oh, claro, era el año 65, año cuando César Nerón era el emperador de Roma. Era una de las peores cárceles, era la cárcel mamertina. Oh, sí, Pablo estaba preso entonces, tenía los pies y las manos metidas en el cepo cuando empieza a escribir la carta. Un amanuense o una persona que le escribía, ¿no? Se llama amanuense, le escribió la carta y Pablo dice, todo lo puedo en Cristo. ¿Pero por qué lo dice? Porque está hablando, está recordando su vida y está diciendo, yo he aprendido a contentarme con mucho, he aprendido a contentarme con poco, sé vivir con abundancia, sé vivir en escasez, sé vivir con el estómago lleno, sé vivir con el estómago vacío, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, tú comprendes ahora el contexto. No es que si te sometes a un examen vas a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece y va por el examen. Ahí no está aplicado el contexto. Pablo no está hablando de exámenes. Pablo está hablando de que puede vivir con abundancia y con escasez. Pablo está hablando de que puede vivir con ropa o sin ropa, con comida o sin comida. Ese es el contexto. Cuando tú predicas la verdad de las Escrituras, querido amigo, querido hermano, nunca te pierdes. Porque el Espíritu Santo ilumina su palabra. El Espíritu Santo inspiró a los santos hombres de Dios para que escribieran la Biblia. Y cuando tú la estudias, la escudriñas, no solo la lees y tomas un versículo, voy a predicar de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermano, si tú vas a ir al mercado, todo lo puedo en Cristo, decláralo. No, eso no es la Biblia. Ese es un versículo.
Pero el diablo también se sabe la Biblia. Acuérdate que el diablo le citó la Biblia a Jesucristo a cuando lo tentó. Él sabe la Biblia. Es que tú no puedes dejarte llevar por alguien que no sabe las Escrituras. No puedes.